En este video vamos a mostrar la resolución del problema 1 de la serie 2 de equilibrio químico. El problema dice que en un recipiente cerrado que se mantiene a 800 grados y una atmósfera se introduce un mol de yodo estableciéndose el siguiente equilibrio. En el equilibrio tenemos yodo gaseoso que se disocia en yodo atómico y dice que a esa temperatura el delta H de reacción es 156,6 kJ por mol y el delta S de reacción es 108,4 Joule sobre mol Kelvin. A partir de ahí pide determinar la composición del equilibrio planteando primeramente la energía de Gibbs de la mezcla como función del número de moles de yodo disociado y luego aplicando la condición de mínimo de esa función como condición de equilibrio. Vamos a rescatar primero los datos que vamos a necesitar. A nosotros nos dan la temperatura y nos dicen que el recipiente, que está cerrado, se mantiene a esa temperatura y a esa presión. Es decir, durante todo el problema vamos a tener presión constante. También nos dan la cantidad de moles iniciales y de qué compuesto que tenemos al inicio de la reacción. Y nos dan el delta H y el delta S, que después vamos a ver cómo podemos usar esos datos. Inicialmente vamos a determinar la energía libre de la mezcla en función del avance de reacción, como nos sugiere el problema. Para eso vamos a recordar que la función energía libre no es una función aditiva y que por lo tanto vamos a tener que determinarlo como la suma de las propiedades parciales molares. La propiedad parcial molar de la energía libre es el potencial químico. Entonces, si nosotros teníamos que para una propiedad Z la propiedad total era la sumatoria del número de moles por la propiedad parcial molar, para la energía libre de un sistema es la suma del número de moles de los distintos componentes por su respectivo potencial químico. Nosotros en el sistema tenemos, de forma genérica, vamos a tener yodo molecular, yodo 2 y yodo atómico. Entonces, la energía libre de ese sistema va a ser el número de moles de yodo por el potencial químico del yodo, más el número de moles del yodo atómico por el potencial químico respectivo. Reemplazando la expresión, el potencial químico del yodo molecular, de color rojo, reemplazo la expresión que corresponde, y lo mismo con el potencial químico del yodo atómico. Una vez que tenemos esa expresión, vamos a ver cómo reemplazamos todas estas variables por los datos que tenemos. Entonces, nosotros tenemos la reacción de yodo molecular que se disocia en 2 yodo atómico. El número de moles inicial, como decía el dato, tenemos un mol de yodo molecular, y luego esas cantidades van a ir cambiando a medida que avance la reacción. Entonces, cuando se consuma un chi, que es esa letra griega, que va a ser el avance de reacción, cuando se consuma 1 del avance de reacción, se van a generar 2 del avance de reacción del producto, de acuerdo a la estequiometría. Si sumamos entonces el número de moles totales, va a ser 1 menos chi más 0 más 2 chi. En total, el número de moles en función del avance va a ser 1 más chi. Entonces, para redondear entonces, el número de moles de yodo molecular va a ser 1 menos chi, el número de moles de yodo atómico va a ser 2 chi. La fugacidad, por otro lado, es la presión parcial del gas determinado por el coeficiente de fugacidad, y nosotros vamos a reemplazar eso por la fracción molar por la presión total, de acuerdo a la ley de Dalton.
Entonces, si reemplazamos todas esas expresiones en la expresión de la energía libre, acá me faltó un paréntesis. Haciendo los reemplazos que acabamos de escribir, llegamos a esta expresión. Vamos a ver ahora cómo seguimos avanzando a partir de acá. Nosotros habíamos dicho que la presión a la que se mantiene el sistema es una atmósfera. Y una atmósfera también es el valor de la presión estándar, de P Dagger. Entonces, a partir de esa igualdad, podemos realizar esa cancelación. Y luego, nosotros, para evaluar lo que es el coeficiente de fugacidad, vamos a proponer, como hipótesis de trabajo, que en una atmósfera los gases se comportan de forma ideal. Es algo que, a falta de datos, yo tengo que suponer para seguir resolviendo, y es una hipótesis que es muy de acuerdo a las cosas que vimos en la guía de fugacidad. Una atmósfera es una presión relativamente baja para lo que es gases, así que, digamos, esta hipótesis la podemos tomar como válida. A partir de ahí cancelamos el coeficiente de fugacidad. Entonces, eso nos lleva a esta expresión. Y de acá vamos a empezar a trabajar un poquito más sobre esta expresión. Podemos reemplazar lo que son las fracciones molares. Las fracciones molares van a ser el número de moles del compuesto determinado sobre el número de moles totales. Eso ya lo habíamos escrito al principio cuando pusimos los números de moles de cada uno. Así que esas son las expresiones. Realizamos ese reemplazo. Y luego, para seguir, hacemos una distributiva de esa expresión. Y reacomodamos de esta forma. Acá nos queda un potencial estándar. Agrupé. A ver. Ahí está. Agrupé los potenciales químicos estándar que estaban multiplicados por el avance. Entonces agrupé eso. Y tenemos entonces el avance por 2 potencial químico estándar del yodo atómico menos el potencial químico del yodo molecular. Y el resto de la expresión la dejamos igual. Ahora, recordemos que para compuestos puros, el potencial químico estándar coincide con la energía libre molar del compuesto puro. Y que por lo tanto, este paréntesis que está marcado acá es igual a 2 por la energía libre del yodo atómico menos 1 por la energía libre del yodo molecular. Recordando que tenemos esa reacción, ese delta G es el delta G de reacción. Por lo tanto, finalmente, la energía libre va a ser el potencial químico estándar del yodo molecular más chi, o sea, el avance por el delta G de reacción, más esta expresión que depende del avance. Ahora bien, ¿cuándo se alcanza el equilibrio químico? El equilibrio químico se va a alcanzar cuando el sistema avance hasta lograr que haya un mínimo de G. ¿Cómo podemos calcular eso? Vamos a buscar el mínimo de la función G con respecto al avance. Es decir, vamos a derivar la energía libre respecto de chi e igualarla a 0. Si nosotros tenemos que esa es la expresión de la energía libre, vamos a remarcar con color para ayudar. Vamos a derivar. El potencial químico del yodo es una propiedad, no depende del avance, así que es una constante. La derivada es 0. La derivada de chi por el delta G de reacción va a ser simplemente el delta G de reacción.
Y después el término que está multiplicado por RT, la derivada aplicando regla de la palanca y todos esos conceptos que traemos de análisis 1, termina quedando esta expresión. Uno siempre puede quedar tentado de contentarse con llegar a esa expresión, pero siempre es conveniente trabajar las expresiones lo más posible para tratar de reducir futuras complejidades. Así que vamos a empezar a hacer algo que es muy divertido, que es cancelar términos. Así que por un lado tenemos esos términos, después esa suma se cancela con el cuadrado de abajo, cancelamos eso. A ver, vamos a prender el puntero. Después acá tenemos esos términos, este con un cuadrado de acá, y después este 2 por chi se termina cancelando con este 2 chi, ordenando un poco mejor esa expresión. Entonces redujimos bastante. Este término es el opuesto de este, así que esto también se va a cancelar, y llegamos a esa expresión final. Reacomodamos todo dentro del logaritmo, entonces la derivada de la energía libre con respecto al avance es igual a esa expresión. Esto es lo que se conoce también como delta G de la reacción. No el delta G estándar, obsérvense que no tiene la daga, acá. Ese es el delta G, es la derivada de la energía libre respecto del avance. Para encontrar el mínimo de esa función vamos a igualarlo a 0 para despejar cuál es el avance que hace que esa derivada sea igual a 0. La resolución es puramente algebraica. Así que vamos a despejar y vamos a encontrar los valores que tenemos que poner numéricos para poder resolver el avance en el equilibrio. Entonces, R va a ser 8,314 Joule por mol. Las unidades que usamos van a ser en Joule por las unidades que después tenemos para la energía. Estamos a 800 grados centígrados, que vamos a pasarlo a Kelvin porque es una temperatura que nosotros estamos multiplicando. Si multiplicamos o dividimos temperaturas, como en ese caso, recuerden que tiene que estar siempre en Kelvin. El delta G de reacción lo podemos calcular porque tenemos el delta H y el delta S entre los datos. Ahí me olvidé de eso. El delta G de reacción entonces queda de 40.287 Joule por mol. Si hacemos el reemplazo, podemos despejar el avance. Ahí tenemos una diferencia de cuadrados. Resolvemos numéricamente esa exponencial para poder hacer el despeje. Acá el término chi cuadrado se puede despejar simplemente, así que después se llega fácil al calcular el avance. Ni siquiera hay que hacer fórmula solvente. Y a partir de calculado el avance podemos calcular el número de moles del yodo molecular y del yodo atómico. Como se pide la composición del equilibrio, también podría responderse con la fracción molar del sistema. Eso, digamos, sabiendo los moles en el equilibrio, ustedes podrían calcularlo y les queda de tarea. Algo que podemos observar, una vez ya finalizado el ejercicio, que queda como reflexión, fíjense que esta expresión es la que nosotros usamos para calcular la constante de equilibrio a partir del delta G estándar de reacción. Nosotros, esta expresión, nosotros lo que normalmente siempre va a ser que el delta G de reacción es menos RT logaritmo de KT. En este caso, esta expresión corresponde más bien a lo que es la Kx.
Si ustedes plantean la kx en términos del avance, tendrían que llegar a esta expresión. Y como nosotros hicimos una serie de suposiciones, podemos terminar concluyendo que para este caso particular, el delta G de reacción es menos RT logaritmo de kx. Pero eso no siempre es verdad. Lo que siempre es verdad es que este delta G es igual a menos RT logaritmo de kt. Bueno, y con eso terminamos la resolución de este problema.